Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Por las dudas bajen un poquito el volumen porque por ahí se aturde. Bueno, vamos a hablar de un caso que tiene que ver con una mujer que compró un celular y antes del mes, exactamente a los 28 días, le dejó de funcionar. Por lo tanto, el tribunal interviniente terminó resolviendo que tenían que indemnizarla, por supuesto por daño patrimonial, pero a su vez daño moral. Y bueno, vamos a ver bien qué fue lo que pasó aquí en este caso. Bueno, esto ocurrió en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. Y esto comparece, ¿no?, por supuesto, a los 30 días del mes de junio de 2021. Vamos a ver entonces los hechos. El 28 del 11 del 2018, la demandante compró un celular marca Motorola E4 Plus con el número de email que ven ahí en pantalla, abonando la suma de 7.500 pesos. Bueno, yo lo tuve en 2017, lo pagué alrededor de 5.000 y algo. Y bueno, ustedes dirán que me importa, pero bueno, lo quería tirar igual. Afirma entonces que a los 28 días dejó de funcionar, la pantalla se tornó negra, imposibilitando su uso. Bueno, algo muy similar a lo que me pasó a mí, pero fue por 5 días o una semana me duró. Entonces, obviamente, el 26 del 12, prácticamente un mes después, efectuó el reclamo, fue al negocio, hizo el reclamo y quedó para su reparación. Y se comprometió el demandado a reintegrarlo en 5 días. Entonces la actora cumplió con su deber, informó, dejó el teléfono, hizo el reclamo correspondiente y el demandado le dijo que en 5 días iba a tener listo el celular. Por supuesto, se presenta al pasar los 5 días y le informa que estaba golpeado, lo que impidió la reparación. Insiste en el arreglo y le proponen un cambio de placa, negándose rotundamente por tratarse de un móvil nuevo. Entonces, bueno, acá empezamos a ver el incumplimiento, ¿no? Porque le dicen, en 5 días te lo vamos a reparar, y luego cuando va le dice, no, este teléfono está golpeado y no lo puede reparar. Pero bueno, le proponen entonces un cambio de placa. Y dice, no, se trata de un móvil nuevo. Entonces añade también que a los fines de arribar a una pronta solución, pagó una diferencia para que le entreguen un equipo nuevo, extremo que tampoco se concretó por estar fallado. Entonces vemos cómo la consumidora hizo todo lo que tenía que hacer. Efectuó el reclamo, se dirigió al local, dijo, bueno, si no lo pudiste reparar, te pago un poco más, dame uno nuevo. Ante los reiterados reclamos, efectuó la denuncia administrativa, concurrió a la audiencia así prevista en representación del demandado, aquí la doctora que pueden ver en pantalla, y no llegaron a un acuerdo. Entonces primero fueron a una instancia prejudicial, obviamente para intentar resolver esto en buenos términos, pero lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo. Denuncia trato indigno. Recordemos que el consumidor tiene derecho a un trato digno y equitativo y a no ser sometido a prácticas abusivas. 8 bis, entonces aquí se estaría violando el artículo 8 bis porque se le estaría brindando un trato totalmente humillante, indigno y degradante a la consumidora, y se explaya sobre la antijuricidad, el daño, la relación causal y el factor de atribución de la responsabilidad. Bueno, esto ya lo vimos en otro video, son los 4 elementos que tienen que estar presentes como presupuesto de la responsabilidad. Así que esto lo pueden ver en el otro video, que está todo explicado. Pide que se ordene la devolución del abonado, el pago de la reparación de otro celular sustituto de su propiedad, daño punitivo y moral. Entonces va a pedir daño moral, fuera de, por supuesto, el daño patrimonial, daño punitivo en términos del 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, y bueno, esto que estamos viendo aquí. Cita, por supuesto, el derecho invocable, ofrece las pruebas y efectúa reserva en caso federal. Entonces se fija la audiencia, termina yendo solamente la actora, que solicita que se haga efectivo el apercibimiento y por supuesto seguramente que se le aplica alguna multa por no haber asistido a la parte demandada. Acude la doctora Dafne Rodríguez en nombre y representación del demandado y pide que se le otorgue participación y franqueo.
Una vez que queda, como dice aquí, proveído tal pedido, se hace efectivo el apercibimiento y se tienen, por cierto, los hechos invocados en la demanda. Bueno, esto es muy importante. Recuerden que a la hora de demandar, si la otra persona no contesta y no niega de forma categórica los hechos, como dice el artículo 356 a la hora de contestar la demanda, el juez va a tener por ciertos los hechos que alegue la otra parte, porque tiene que resolver de acuerdo a lo que dice una sola parte. Si la otra parte no dice nada, se entiende o podríamos presuponer, o lo podría hacer el juez, que la persona estaría de acuerdo. Si no hay hechos controvertidos, se pueden llegar a tener por ciertos los hechos invocados por la otra parte. La apoderada, entonces, citada, solicita se fije nueva audiencia y se justifique el incomparendo. Resueltas estas cuestiones de índole procesal, se fija una fecha para la conciliación. Bueno, en el caso específico que nos toca decidir, corresponde aplicar las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, y lo estipulado expresamente en los artículos 1092 a 1095 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es debido a que la pretensión articulada tiene por objeto o por finalidad la protección de la actora a los calificados como consumidores o usuarios, entendiéndose por consumidores o usuarios a todas aquellas personas físicas o jurídicas que conciertan a título oneroso, es decir, que tienen que pagar, para su consumo final, lo pagan como consumidores, por supuesto, o en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Recordemos que la figura del consumidor expuesto, que se habló en el fallo Mosca, como aquel que, si bien no adquiere para sí o para terceros, no adquiere o contrata servicios, si bien no los adquiere o los contrata, forma parte de la relación. Eso lamentablemente quedó afuera. Bueno, entonces se le otorga el carácter a la actora de consumidora y por supuesto, según el artículo 2, de proveedor al demandado, por su carácter de comerciante de bienes y servicios. Debemos calificarlo como de consumo y al mismo tiempo de adhesión con cláusulas predispuestas, por lo que queda comprendido dentro del marco regulatorio del citado ordenamiento jurídico. Bueno, de consumo y adhesión con cláusulas predispuestas, esto quiere decir que el contrato, quien establece las cláusulas, es el vendedor y el comprador solamente acepta o no, es decir, presta su consentimiento, por eso es la adhesión. No lo hacen entre los dos, sino que lo hace uno. Y de consumo, porque entra dentro del artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, que nos define al vínculo jurídico justamente como la relación de consumo, como el vínculo jurídico entre dos partes, justamente el consumidor y el comerciante o proveedor de bienes y servicios. El principio pro homine, como plataforma de acción de estos derechos fundamentales involucrados en la calidad de vida, tiene que tomarse como un criterio hermenéutico que informa todo el marco normativo de los derechos humanos, es decir, aquí hace una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico como un todo, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Bueno, cuando hablamos de acudir a la norma más amplia o interpretación más extensiva, en cierta forma hablamos de tutelar justamente los derechos de los más vulnerables. Podríamos decir en otras palabras que lo que se intenta hacer es meter aquí el 75 inciso 23, las MAP, medidas de acción positiva, que son aquellas que están destinadas a proteger a los sectores más vulnerables. Entonces la norma se tiene que interpretar de la forma más extensiva para que pueda beneficiar, proteger y resguardar de la mejor manera al consumidor por ser el sujeto de la relación. Corresponde ahora el análisis según las reglas de la sana crítica. Bueno, entonces la Corte se ha manifestado que la incontestación importa adoptar una conducta procesal que puede tenerse como confesión de la verdad de los hechos articulados, esto que les adelantaba y lo que hablábamos antes. Entonces, el hecho de no contestar la demanda puede claramente perjudicar a la parte demandada porque se pueden tener por ciertos o por verdaderos los hechos que invoque la parte actora. Y esto lo ha hecho la jurisprudencia en tan muchos precedentes.
Analizamos el fondo de la cuestión teniendo en cuenta el carácter de orden público que ostenta la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando hablamos de orden público, quiere decir que se establece un piso mínimo de derechos, garantías y leyes que conforman el orden público en su conjunto, del cual no pueden apartarse las partes. Es decir, son disposiciones rígidas, pétreas, como son los primeros 31 artículos de la Constitución Nacional, que tienen que las partes cumplir a rajatabla, y no hay lugar para lo que se conoce como la autonomía de la voluntad, que es ese espacio en el cual las partes pueden disponer por su cuenta derechos y obligaciones por fuera de lo previsto por la ley. Y lo que hay que determinar aquí es si el proveedor cumplió con los artículos 4, 8 bis y 12 de la ley 24.240. Del 8 bis hablamos, que es el trato digno y equitativo que merecen los consumidores. El artículo 4 es el derecho de información. La información tiene que ser clara, precisa, detallada, en un lenguaje simple y llano como para que el consumidor lo pueda entender. Entonces, artículos 4, 8 bis y 12, que tiene que ver con la entrega, la reparación de un producto que resulta dañado. Bueno, luego se va a analizar la prueba, la prueba documental. Vamos a pasar esto. Se inician las actuaciones administrativas por presunta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, particularmente una violación al derecho de información por existir prácticas abusivas, y el artículo 12, es decir, el artículo 4, 8 bis y 12. Conforme a la conducta desplegada por el demandado y demás prueba analizada, quedó claro que no le devolvieron el celular a la actora y tampoco se lo repararon ni le restituyeron el monto abonado. Entonces, la obligación del proveedor, por supuesto, era devolverle el celular reparado o restituirle la plata que había abonado, y no hizo ninguna de las dos cosas. Bueno, y aquí cita el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor. El deber de todo proveedor frente a los consumidores de reparar el bien o el supuesto de refacción no satisfactoria, sustituirlo por uno nuevo de idénticas características, o aceptar la devolución de la cosa en el estado en el que se encuentre, a cambio de reintegrar las sumas pagadas conforme el precio actual de esta, o hacer una quita proporcional del precio, sin perjuicio de los daños que el reclamante pueda peticionar. Bueno, esto es lo que establece el artículo 11, que esto es lo que tendría que haber hecho el proveedor. Entonces, lo tendría que haber reparado, o en caso de no haberlo reparado, haberlo sustituido por otro de idénticas características, o haber aceptado que ella le devuelva el teléfono defectuoso y haberle reintegrado lo que hubiese pagado en concepto de él. Dicha garantía abarca con amplitud los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, siempre y cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento. Hablamos de defectos o vicios. Recordemos que ahí tienen un video que habla de vicios redimitorios, que son los vicios ocultos de la cosa, que es una justamente de las garantías por venta de las cuales se tiene que hacer cargo el proveedor de servicios. No es yo te vendí el teléfono, se te rompió, arreglate. No, yo te vendí el teléfono, si se rompió y no fue por una causa imputable, en este caso al actor, a la demandante, es por un defecto de fabricación o algún otro defecto del cual sería responsable claramente el proveedor. Tenía además un servicio técnico adecuado para la reparación de las fallas acontecidas, artículo 12. Bueno, el artículo 12 justamente tiene que ver con esto del servicio técnico. Entonces, en este caso, veíamos claramente que hay una violación al artículo 4, una violación al artículo 8 bis, al artículo 11 y al artículo 12. Pese a ello, el celular no fue reparado ni restituido a la actora, y de conformidad con lo establecido por el artículo 10 bis de la ley 24.240, el consumidor tiene la facultad de elegir extinguir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible, aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente. Entonces puede extinguir el contrato, puede aceptar otro producto que sea equivalente, siempre un producto de idénticas características o mejor, nunca puede ser un producto peor, o rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado. Entonces, estas son las posibilidades que el artículo 10 bis le otorga a la consumidora. Estas tres posibilidades. La actora también da cuenta que no se dio cumplimiento con los deberes de información
y trato digno amparados por los artículos 4 y 8 bis. Entonces, vemos hasta ahora claramente que tenemos una violación al deber de información, una violación al trato digno, artículos 4 y 8 bis, y una violación al artículo 12 en cuanto al servicio técnico. Y que también se vulneró la garantía que establece el artículo 10 de elegir y el artículo 11 que veíamos recién. El derecho a la información simboliza una columna vertebral del derecho del consumidor porque repercute directamente en la protección de los más vulnerables, y aquí por eso el 75 inciso 23 de la MAP. Ello es así debido a que el consumidor, como sostiene la doctrina, tiene una presunción de ignorancia directa. Esto quiere decir que el consumidor no está capacitado y no entiende sobre determinadas cuestiones, por lo tanto es un sujeto que es más probable que sea engañado por alguien que sí tiene los conocimientos y la experiencia en el tema. Entonces es por eso que merece una protección especial. Es el deber entonces jurídico obligacional de causa diversa que está en cabeza del poseedor o manos del poseedor de la información vinculada con una relación jurídica. La relación jurídica es aquella obligación que vincula a las dos partes, en virtud de la cual una le debe a la otra, es decir, se genera un crédito a favor de uno, el acreedor, y el deudor es el que tiene un deber jurídico para con el otro, es decir, que le debe una prestación al acreedor, o con la cosa involucrada en la prestación o atinente a actividades susceptibles de causar daños a terceros. El deber de trato digno y equitativo, dispuesto en los artículos 42 de la Constitución y el artículo 8 bis de la Ley 24.240, se refiere al derecho que tiene todo ser humano a ser respetado como tal, es decir, con todos sus atributos de la humanidad, según señala Kipper. Entonces vemos que claramente el artículo 4, en cuanto a su información, y el derecho al trato digno y equitativo, el artículo 8 bis que prohíbe las prácticas abusivas que causen un perjuicio o traten en forma degradante o humillante o en forma no justificada al consumidor, se vieron vulneradas, así como el artículo 12 también. Y por supuesto el artículo 10 bis que le otorgaba posibilidades tanto de rescindir el contrato o que le dieran, por ejemplo, un teléfono nuevo, que tampoco se le respetó ese derecho, y el proveedor incumplió con su obligación del artículo 11, también como veíamos. Entonces, claramente, estimamos justo tener por resuelto el contrato que lleva a las partes y hacer lugar a la pretensión articulada por la señora María Delfina García, condenando al demandado no solo a la devolución de los 7.500, según inciso C, artículo 10 bis y artículo 13 de la Ley 24.240, sino además el monto que surge del valor real de mercado de un producto de similares características. Entonces le tiene que devolver la plata más un extra. Porque, dicen, el monto actualizado del abonado no alcanza para la adquisición de uno nuevo. Obviamente por la cuestión de inflación y por el avance de la tecnología y los constantes cambios que no permiten que haya un celular idéntico. Bueno, aquí empieza entonces a explicar y demás. Y se lo condena entonces al pago de 24.500 pesos, a lo que le adicionamos una multa de 5.000, monto que afronto para arreglar el otro celular que reemplace el adquirido y evitar quedar comunicado. En total le tienen que dar 29.500 pesos que tienen que pagarse en un plazo de 10 días. Y luego van a hablar de daño moral y daño punitivo. Juzgamos que este rubro debe tener favorable acogida. Consideramos el presente caso según lo dispuesto en estos artículos que pongan aquí en pantalla, que prevé tal supuesto de indemnización, y así lo ha entendido la jurisprudencia, incluso con la aplicación del código de abogado, como pueden ver aquí en pantalla. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente en un nuevo caso.